Una pregunta. ¿Ya están viendo ahí el documento que estábamos trabajando? Sí, señor. Sí, ¿Y ustedes están viendo también mi videocámara? ¿Así está funcionando o no? Sí, en este señor. Ah, momento listo. yo solo estoy viendo la pantalla. ¿Quién habló, Néstor? Señor, ¿Quién está viendo solo la pantalla, lo de mi monitor? Yo veo solo el monitor. Yo veo todo. Bueno, bueno. Lo importante es que vean el monitor, ¿sí? Sí, señor. Bueno, listo. Vamos a continuar. Entonces, estábamos hablando ahorita del circuito de potencia y el circuito de control, ¿sí? Entonces, claro, hasta ahí los dos elementos más importantes de todo lo relacionado a automatismos eléctricos, ¿sí? Sí, señor. Entonces, digamos que, como les decía, con estas asignaturas ya poco a poco estamos adentrándonos cada vez más a lo relacionado a lo que es la automatización industrial. ¿Listo? Entonces, con este curso, nosotros estamos es, digamos, inicialmente aprendiendo a conectar una de las tantas cargas que se utilizan en la industria, pero estamos enfocándonos es en la carga industrial más importante que son los motores de inducción. Ya después vamos a pasar es a trabajarle mucho más es a la parte relacionada a los sistemas de control. ¿Listo? Bueno, señor Gil, bájele el equipo que hasta acá escuché. Listo. Entonces vamos a ver ahora cómo es que diferentes tipos de diagramas. La idea de mostrar estos diagramas no es tanto para que tenga, o sea, no estamos todavía trabajando de lleno todo lo relacionado a diagramas de contactos, sino que es para que entendamos. Entonces, veamos este diagrama en el cual tenemos que entre L1 y L2 tenemos que, por ejemplo, 120 voltios AC, ¿sí? Aquí, como les decía, en la parte izquierda de mi diagrama de contactos siempre voy a tener todo lo relacionado a control y en la parte derecha voy a tener es todo lo relacionado ¿a qué? A la carga. En este caso, ¿cuál es mi carga? 120 120 voltios voltios, un AC. piloto de encendido. ¿Sí? Es decir, una bombilla, sino que en la industria se le llama un piloto, es decir, ¿qué está pasando con eso, con algún determinado evento? Sencillamente es un bombillo que se prende o se apaga, ¿sí? Entonces aquí tenemos un push button. Aquí nos dicen una conexión errónea, pero bueno, eso ahorita no nos interesa. Y miramos aquí, digamos, aquí cada vez ya tenemos circuitos más complejos en que, en el sentido de que vamos integrando todos los diferentes elementos de un automatismo eléctrico. Entonces aquí observen que Grita tenemos ya cuando ya esta termine. conexión en No. paralelo. Se dan cuenta que, digamos, aquí podemos tomar como referencia estos puntos que, al igual que en la teoría de circuitos, ustedes manejaban los nodos. Entonces aquí tenemos paralelo a la carga, a la luz piloto, tenemos que un contactor que es el de qué, ¿el de qué? El de activación y desactivación de qué? De un De la contactor. la bobina de bobina. control. De la bobina de control, correcto, de la bobina de control del contactor y tenemos acá lo que es relacionado al contactor de sobrecarga o un breaker o un termomagnético, ¿sí? Entonces observen, ¿cómo entrará a funcionar toda esta parte una vez que yo energice? Entonces, recuerden que cuando paso este push button cuando lo paso de normalmente abierto a normalmente cerrado, entonces, como aquí tenemos que 120, ¿qué quiere decir? Aquí va a haber circulación de energía, ¿cierto? De izquierda a derecha, podríamos mirarlo así. Va a pasar tanto por mi piloto o por mi luz como por esta parte, ¿cierto? Entonces, ¿qué creen ustedes que estará pasando ahí? Pues, ese tipo de conexión. Aquí efectivamente entonces, una vez que yo cierro el push button, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a indicar? Que como voy a activar que el control de mi contactor, entonces esa activación del control de mi contactor, como es un elemento electromecánico, entonces pues le tiene asociada que en paralelo que una bombilla, que sencillamente va a prender y apagar cada vez que yo active o desactive mi contactor, ¿cierto?
decir, si el contactor está desactivado, ¿qué va a pasar? La bombilla se apaga. Si está activado o energizado, la bombilla se va a prender, ¿cierto? ¿Claro está ahí? Sí, Señor. Entonces sí, observemos señor. que aquí en lo relacionado a las cargas, porque esto en teoría son todo lo de cargas, aquí está lo de control. Aquí en las cargas el relevo normalmente cerrado de sobrecarga, ¿sí? Entonces es el que, es decir, aquí contrario a lo que les hablaba de la jerarquía, de todo lo de accionamientos y de control, entre más a la izquierda esté, tiene mayor prioridad. Y caso contrario sucede con las cargas. Entre más esté a la derecha, mayor jerarquía tiene, es decir, es más importante. Entonces, en este caso, el más importante es el de ¿qué? El de sobrecarga, ¿sí? Porque es el que me va a determinar si aquí en mi circuito yo tengo un exceso de corriente en mis conexiones. ¿Claro está ahí? Sí, señor. Bueno, ahí pueden ir pidiendo el favor que les sirvan el tinto mientras paso la diapositiva. Continuemos. Listo, muchachos. Eso es en cuanto a la parte de control, ¿cierto? Señor, Eso es en cuanto a la parte de control. de esta gráfica, Sí, señor. entonces, ojo, aquí tengo control y aquí tengo ¿qué? Ya todo lo que son los actuadores, Aparte de potencia. la parte de control y la parte de potencia. Es correcto. Listo, entonces observemos acá conexiones de dispositivos de control. Entonces vamos a ver aquí de manera muy sencilla y ustedes se van a dar cuenta que es supremamente fácil de interpretar. Entonces, acá yo tengo esto, digamos que en el curso de automatismos industriales se explica un poco más a fondo porque esta lógica de contactos se asocia a la lógica booleana que ustedes trabajaron en electrónica digital. ¿Sí se acuerdan de esas, de las tres compuertas más importantes en la lógica digital? ¿Cuáles eran? La AN, la OR ¿Vieron y cómo? la NOT. Y la XOR. Not. No, ¿Vieron cómo XOR es mezcla. No, Ahí va la una AN, también. and, or, y OR. not. Y not. Y not, muy bien. La AND, la OR y la NOT. Ya todas las demás que ustedes se acuerden de ahí para adelante, todas son mezclas de esas tres primeras. ¿Sí? Entonces, acuérdense que la AND, la OR y la NOT, cuando se asociaba a una función aritmética, ¿a qué se asociaban? Una se asociaba ¿a qué? A suma. La otra La se asociaba, perdón, ¿a qué era? A multiplicación. Y la La and. otra ¿qué? A negación, ¿cierto? La not. ¿Sí? Tranquilos que ahí yo sé que se van acordando. Entonces, aquí tenemos, aquí tengo yo dos pulsadores. Tengan en cuenta que aquí tienen, digamos, las entradas de estos dos pulsadores están conectados a L1, ¿sí? Y las salidas van, ¿qué? En serie. ¿Sí se dan cuenta que aquí tenemos estas dos en paralelo y esta aquí en qué? En serie, ¿sí? Entonces aquí tengo mi carga. ¿Cuándo se activará mi piloto o la luz de mi piloto? Cuando pulse alguno de los dos contactores, de los dos pulsadores. Es correcto. Entonces, cuando presione el PB1 o el PB2, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta que aquí esto la tengo que, aquí tengo una función ¿qué? Una OR, ya sea esta o esta, ¿cierto? ¿Claro hasta ahí? Entonces, aquí ¿qué función tendremos? Eso es una and. Es una AND, ¿sí? Si se acuerdan de la tabla lógica de la AND, ¿sí? Entonces ustedes saben que aquí la idea de que para que yo active mi piloto es que debo tener aquí que un 1 lógico, ¿cierto? Es decir, Sí. que haya flujo de energía a lo largo de todo el circuito. Entonces, ¿sí se acuerdan de la tabla de verdad de la función AND? Sí, señor. Que únicamente es 1 cuando ¿qué? Cuando los dos están en Cuando uno. los dos Cuando están ambas, en- ¿se acuerdan que ustedes les decían A y B? Bueno, no sé cómo trabajaron eso en digitales. Generalmente era A y B, ¿sí se acuerdan? Entonces, en este caso, aquí, por ejemplo, este piloto más adelante me va a significar que, por ejemplo, un motor. Usted tiene que presionar dos botones para que se active, ¿sí? Eso depende de las condiciones asociadas, por ejemplo, a la carga,
¿sí? Entonces, hasta que presione PB1 y PB2, ¿sí? Se va a activar esta, ¿listo? ¿Y aquí qué tenemos? Una NOT. No inventes, no señor. Pues, Apuren que no. se nos van a Eso es acabar los 40 es una minutos mezcla, de... ¿no? Entre las dos. Señor, Entonces sería una. no mentiras. Discúlpeme, Néstor fue el que me dijo que era una NOT. Sí, señor. Discúlpeme, pido disculpas oficialmente ante todos pero es que me dice una NOT, pero ¿cuál? Esta, ¿cierto? Pues, sí, porque si cualquiera de las otras que pulse, esa me la va a negar, ¿no? Entonces, para que lo tengan presente, digamos, una NOT se asocia generalmente a interruptores o contactores o pulsadores normalmente cerrados, Cerradas. ¿cierto? Y los normalmente abiertos, ¿a qué se asociarán? A un not negado, ¿sí? Es decir, lo contrario a la negación. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo controlaré yo aquí mi luz piloto? Pues mientras el push 3 esté activado, si activa cualquiera de los otros dos se va a activar. Exacto. Entonces, por ejemplo, aquí es como si tuviéramos un motor que yo lo estoy controlando desde dos puntos aparte, ¿sí? Entonces, solo se necesita que alguno de los dos esté presionado para que, ¿qué? Para que la luz funcione Se active. adecuadamente. ¿Listo? Digamos que también, esta configuración de estos pulsadores se conocen, digamos, en la electricidad como un conmutable. Un conmutable se asocia, no sé si se han visto en sus casas los interruptores de las escaleras que ustedes pueden prenderlo desde la parte superior o desde la parte inferior, ¿cierto? Sí, Sí. señor. Sí, señor. Entonces, efectivamente, también se asocia como un circuito conmutado, es decir, con cualquiera de las dos se prende mi carga en este caso. ¿Claro hasta ahí? Entonces, hablando en términos de lógica booleana, entonces, ¿qué función tenemos acá? ¿Se acuerdan que eso ustedes lo podían escribir como una función de A por B más C, bueno, como ustedes lo quieran llamar? ¿Cómo quedaría expresada aquí mi función booleana? Pues sería A más B negado los dos por C negado por C. ¿Quién está de acuerdo? ¿Nos está por ahí varón que no lo escucho? A ver qué opina. A más B negado. A ver, aquí hago repaso de los asistentes. Señora Hernández, ¿está? Presente. Presente, bueno. Pero despierte, señor. Está en México. Ah, ¿está en México? Ah, qué pena, señor. Bueno, entonces, bueno, no voy a ahondar tanto en eso, sino quiero que tengan presente que todo eso que trabajaron en digitales, pues también tiene mucha Es de la álgebra aplicación. booleana, ¿no? Sí, exacto. Es exactamente el mismo tratamiento. Lo que ustedes van a hacer ya más a fondo, por ejemplo, en el curso de automatismos industriales, es eso, arrancar con la lógica booleana y comenzar a hacer toda la lógica en ladder, que es, digamos, muy similar a esta lógica de contactos. Bueno, ¿claro hasta aquí entonces esta parte? Sí, señor. Bueno, Señor, listo. Entonces aquí vamos a ver, aquí se está hablando del efecto, ya el efecto físico que produce el sobrecalentamiento de un conductor. Entonces ustedes saben que cuando tenemos exceso de corriente en un conductor, ¿qué pasa? La temperatura aumenta, ¿cierto? Ujú. Sí, señor. Entonces, nuestros dispositivos de accionamiento eléctrico y electromecánicos en los autómatas eléctricos, lo que hacen es que, por ejemplo, un breaker, ¿sí? Un interruptor termomagnético, es de acuerdo a la temperatura de los conductores, él se va a disparar o se va a mantener. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, entonces, mucho ojo, pues que yo creo que ustedes lo tienen en cuenta. Bueno,
Hablemos aquí de manera rápida de lo relacionado a los cortocircuitos. ¿Sí se acuerdan de esta muy famosa fórmula que les enseñaron desde el primer semestre? Sí, señor. Esta es la misma ley de Ohm, pero digamos, la letra de voltaje pues, se representa también por la E, que es otro tipo de notación. Entonces, por ejemplo, recordemos que estos conductores eléctricos, y de eso vamos a hablar más adelante, de los calibres y de las características de los conductores eléctricos. Entonces, los conductores eléctricos pues traen internamente una impedancia, ¿cierto? Entonces, Sí, esas señor. impedancias están por el orden de los ohmios, muy decenas de ohmios, es decir, muy baja impedancia. Entonces, lo que debemos tener en cuenta a la hora de la selección de nuestros interruptores termomagnéticos y contactores es determinar cuál es la corriente de disparo de dichos dispositivos. Entonces, observemos acá que en un conductor casi real, en la cual su impedancia es muy baja, observen cuánta corriente podemos hacer circular por una mala conexión. ¿Listo? Bueno, esto lo vamos, poco a poco vamos a ir viendo más adelante. Ah, bueno, perdón, aquí no me quería saltar esa. ¿Qué será una sobrecarga? Entonces, una sobrecarga es, aquí vamos a leer textualmente, es una corriente la cual es una corriente mucho más baja a la corriente de un cortocircuito. Una sobrecarga ocurre cuando muchos dispositivos o muchos objetos están conectados al circuito eléctrico del motor. Es decir, en este caso, cuando se excede la capacidad de trabajo de mi motor eléctrico. Eso es una sobrecarga, es pedirle más corriente al circuito eléctrico de la que él puede entregar. Bueno, vamos a ver esta gráfica relacionada a sobrecargas temporales. Entonces, ya sabemos que de arranque los motores necesitan mucho torque y por lo tanto ese exceso de torque que necesitan nuestros motores se representa en qué? En carga, ¿cierto? En corriente de carga. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, cuántos segundos es que necesita nuestro motor para comenzar a funcionar de manera adecuada hasta llegar a su máxima carga, ¿sí? Entonces ya sabemos que ese torque de arranque es directamente, ¿qué? Directa o inversamente proporcional al tiempo. Al tiempo, estamos analizándolo en relación al tiempo. Inversamente. Inversamente, correcto. Es decir, a medida que pasa el tiempo, la corriente va a ir disminuyendo de manera exponencial. ¿Listo? Bueno, continuemos porque tenemos harto que ver. Entonces, muchachos, aquí ya tenemos, perdón, aquí ya tenemos un circuito un poco más complejo, pero digamos, esto que tenemos acá, que es el circuito de potencia, y esto que tenemos acá, es el circuito de control, ¿cierto? Que ya lo habíamos hablado. Entonces, en estos dos, aquí digamos que lo interesante de este curso es que, digamos, ya como que nos comienza a lanzar diferentes tipos de imágenes de cómo son todos los elementos o todos estos dispositivos eléctricos y mecánicos en la realidad. Entonces, aquí que tenemos Motor de tres trifásico. fases. un motor trifásico. Entonces, aquí tenemos, observen, ¿se acuerdan que yo les decía? Bueno, aquí ahorita vamos a ver más adelante todo lo relacionado a esto verde. Si se dan cuenta que aquí lo interesante de esta gráfica, como les decía, eran que aquí los contactos físicos de mi contactor están asociados, todo esto en verde, ¿sí se dan cuenta? Perdón. Es decir, aquí son los contactos físicos que ya vamos a ver más adelante, que serían una parte entradas y otra parte salidas, ¿sí? Y por otro lado, hacia uno de los lados del mismo contactor va a tener estas dos bobinas, que son las que vamos a utilizar ¿para qué? Para activarlo y desactivarlo, ¿sí? Este relevo de sobrecarga, es que aquí la desventaja es que estos dos, es decir, el contactor y la bobina del relevo de sobrecarga están integrados. Entonces, ya ahorita vamos a ver
que el contactor es este que está aquí en la parte de arriba. Si observan que aquí trae como 3 circunferencias y aquí otras 3. ¿Sí? Entonces, este es únicamente el contactor, es decir, todo lo que está aquí simbólicamente en verde. Mientras que el relevo de sobrecarga es esta parte, este bloque que está en la parte inferior y que está aquí resaltado en azul. Bueno, azul, magenta, no sé qué color vean ustedes. ¿Sí se dan cuenta? Claro está. Entonces, él también hacia uno de sus lados tiene como tal la bobina de activación y desactivación de ella misma. Y aquí tenemos un breaker. ¿Sí? Ahora sí podemos usar esa palabra. ¿Qué es un breaker? Sencillamente es un interruptor general de la línea o de la línea de la red comercial trifásica, ¿sí se dan cuenta? Este por ahora que tenemos acá lo vamos a ignorar, ¿listo? ¿Por qué? Porque sencillamente observemos. ¿Qué observan ustedes? ¿Qué función creen que está cumpliendo aquí este transformador de control? Y es fácil de entender. Aquí está la clave. Esto lo está reduciendo el voltaje. Exacto, es un transformador en el cual pues toda la parte de control de qué, del contactor y del interruptor, del relevo de sobrecarga, pues funcionan con qué, pues solamente con 24 voltios AC, ¿cierto? No necesitan, digamos, los 120 de cada fase. Listo, entonces observemos que acá es como estamos asociando. Y los pulsadores que ya a nivel industrial son de este tipo. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver este tipo de pulsadores. Esos Alguna están vez, en los módulos de laboratorios, ¿no? Sí, alguna vez en los laboratorios de la Juan y Preciso, sí se dan cuenta que este virus a nosotros sí, la verdad, les soy honesto, nos llegó en el peor momento del curso. Es decir, ahí sí, cuando necesitábamos a comenzar a trabajar fuerte la parte práctica, preciso esto. Pero bueno, van a ver que cuando lleguemos nos vamos a dedicar únicamente a la parte práctica. Aquí vamos a suplir toda la parte teórica. Entonces, tenemos pulsadores que funcionan exactamente igual que esos diminutos pulsadores que ustedes utilizan en electrónica, ¿sí se acuerdan? De esos de cabecita roja y de esos de Sí. cabeza negra, tal cual, sino que estos son pues de uso industrial, pero hacen exactamente lo mismo. Si se dan cuenta que la única función de ellos es que crear un cortocircuito, nada más crear o abrir un circuito. ¿Claro hasta ahí? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, no se me vayan a dormir que hasta ahora se está poniendo interesante. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de dos tipos de control, del control digital y control manual de estos autómatas eléctricos. Entonces, en esta gráfica, digamos que ya toda esa teoría que hemos estado hablando, ya lo que nos toca después es aprender es a identificarlos físicamente. O sea, vamos a comenzar a identificar todos estos elementos. Entonces aquí tenemos que un breaker, ¿sí? Un interruptor breaker general, sino que si observan que tiene aquí una perilla. Entonces Sí, señor. sencillamente son las diferentes presentaciones que los fabricantes nos ofrecen a nivel comercial. Hay unos que son así con perilla, otros que son con botones, otros que son con llaves, es decir, hay muchísimas presentaciones. De los más modernos que nosotros podemos encontrar en la actualidad son de los que se trabajan, inclusive ahora se pueden activar y desactivar, por ejemplo, con aplicaciones de teléfono. ¿Sí me entienden? Es decir, ya todo es con aplicaciones, todo es Wi-Fi, todo es inalámbrico. Pero digamos que de la parte clásica de todos estos autómatas eléctricos se manejan ese tipo de presentación. Entonces, la idea de este curso es también que ustedes se familiaricen a fondo, sí, es decir, no se van a volver expertos en esta parte, pero sí van a estar en capacidad de implementar un circuito de arranque tipo industrial de un motor ya sea de inducción o de un motor DC. Entonces necesitamos enfatizarnos mucho en todo lo que son
en todo lo relacionado a los autómatas eléctricos. Yo esta palabra la he hecho muchas veces, pero cuando hablo de autómatas eléctricos, estoy encasillando todo lo de contactores, relevos, breakers, termomagnéticos, todo lo que vamos a ver de aquí en adelante. ¿Claro está ahí? Sí, sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces antiguamente se utilizaba mucho lo del control manual. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en una época en la casa, bueno, tal vez de un familiar de ustedes, no se encontraban todos esos interruptores termomagnéticos o breakers, sino que antes era algo tipo como cuchilla, creo que aquí está más adelante, sino que ahí sí no está. Esperen a ver si... No, se me fue muy adelante. Ahorita hablamos de eso en detalle. Entonces, el control manual, es decir, el control on-off, es lo que nosotros, por ejemplo, hacemos con los breakers que está en la caja de circuitos eléctricos de los laboratorios. Si se acuerdan, por ejemplo, en el laboratorio 1, cuando van a activar la energía para los módulos que ustedes tienen, es que activar de manera manual los breakers. Sí. ¿Aló? ¿Me dejaron solo? Ahí estamos, ahí Por La favor, verdad estamos. no he visto muchachos, no se ninguno. duerman. No abusen de Estamos las clausuras. desconcentrados. Entonces, Yo la verdad no he visto. señor, No, yo la verdad no he visto ese, ese ese circuito, breaker. ese tablerito que está al lado de la puerta que abren y activan y desactivan los breakers. Sí, señor. Entonces, esos breakers tienen este principio de funcionamiento. Entonces, ellos generalmente en su estado de reposo son interruptores que están normalmente apagados, ¿sí? Que cuando nosotros movemos ese pulsador, por llamarlo así, nosotros lo pasamos es a una posición de on, es decir, de abierto lo pasamos a cerrado. Internamente él trae un juego de un sistema mecánico en el cual tiene contactos de láminas metálicas y juegos de resortes con los cuales sí se dan cuenta que esto es lo que uno mueve. ¿Sí? Esto se ve desde lado, o sea que lo estamos viendo desde perfil. Entonces, cada vez que uno activa y desactiva uno de esos breakers, lo que hace es mueve internamente ¿qué? Una placa metálica a través de un sistema de, digamos, de palancas y de resortes. Si se dan cuenta, entonces, él internamente ¿qué tiene? Su protección para sobrecarga y aquí cierra ¿qué? El circuito, ¿cierto? Es decir, hay contacto, en este caso hay desde la fuente de energía hasta, en este caso, el motor. Entonces, aquí abierto y acá cerrado. ¿Claro Ya. está ahí? Sí, O Sí, sea, señor. señor. en este curso yo no me voy a poner a explicar tanto la parte interna de las piezas y eso, porque realmente a nosotros nos interesa es ponerlos a funcionar y saberlos dimensionar, que es realmente lo importante en este curso. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tenemos uno más desarmado. Entonces aquí ¿qué tenemos? Nuestra clásica red AC. ¿Y qué hacemos sencillamente? A través de este interruptor hacemos que entonces estos son unos interruptores especiales que son de dos polos, es decir, de dos láminas, de dos contactos, es decir, tiene este T2 y este T1, en el cual T1 tiene una entrada L1, es decir, que yo cuando muevo acá la palanca, ¿sí? De mi breaker, sencillamente internamente estoy moviendo de a dos polos, es decir, de a dos láminas, es decir, cierra para T2 y cierra para T1. Entonces aquí, con este breaker, yo puedo controlar ¿qué? Un motor. ¿Listo? Entonces ya aquí el diagrama del circuito de este mismo, entonces observemos que tenemos que la fuente de poder, que en este caso sería la fase y el neutro de mi red AC, y sencillamente yo aquí se observan que tenemos unas líneas punteadas. Sí, sí, señor. Entonces estas Señor. líneas punteadas representan que ellos, o sea, que internamente en el breaker físico, ellas están unidas, ¿sí? Internamente están unidas. Es decir, que si cierro esta, es decir, que no puedo cerrarlas de manera independiente, sino o las cierro o las abro las dos al tiempo. Ninguna es independiente con respecto a la otra. Esperen que aquí me están generando una pregunta.
pero hacer este procedimiento no desgasta el contacto. Sí, obviamente, muchachos. ¿Sí entendieron la pregunta? Sí, Sí. señor. Todos estos procesos, como son piezas electromecánicas, ¿sí? Se van Solo- a desgastar. Piezas que indudablemente con el tiempo siempre se van a desgastar, es decir, ellas no van a durar hasta el infinito, no, sí, cada vez eso pasa como cualquier pieza mecánica, tienen una vida útil de acuerdo al ciclo de trabajo que nosotros le damos. Si es un trabajo pesado, pues obviamente el ciclo, la vida útil se va a reducir. ¿Estás ahí? Entonces, si observaron acá que en este caso, aquí pasé de normalmente abierto a normalmente cerrado, ¿qué? Mi breaker, ¿sí? Entonces, ¿qué iba a pasar? Entonces, se activa el motor. ¿Claro hasta ahí? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. ¿Están aburridos, muchachos? No, señor. No. ¿Qué le hace pensar eso, ingeniero? No, no. Primera clase después de como un mes. Primera clase Ya después se de un mes. No exageren esto. Oiga, como que sí. Yo ya había perdido la cuenta. Bueno, vamos, aquí no me voy a tener en esta clase, en este, por ejemplo, aquí ya es de lo que les decía inicialmente en la charla, que por ejemplo con este curso Siemens, lo que hace es, listo, hablamos de arrancadores, y entonces, por ejemplo, de arrancadores, entonces él comienza aquí a mostrar toda la gama de arrancadores que él tiene, ¿sí? Entonces, para, digamos, lugares cerrados, y aquí ya, por ejemplo, con cajas especiales, por ejemplo, para ambientes industriales, donde ya, por ejemplo, llueve, hay mucho polvo, hay contaminación, etcétera. Entonces, si se dan cuenta que él aquí comienza de una vez a promocionar todos sus productos. Pero entonces, no sé si de aquí a mañana ustedes tengan la oportunidad de ejercer mucho esto en su profesión, pero lo importante de estos cursos es que si a ustedes algún día les toca trabajar con esto y les llegan a decir, oiga, ingeniero, necesitamos conectar este arrancador de motor allí al lado de, no sé, de una bomba de agua y que eso que representa que va a haber salpicadura de agua y demás. Entonces, ahí lo que me importa a mí en este caso es que ustedes tengan presentes todo lo de los estándares. ¿Se acuerdan que hablamos de los estándares? Entonces observen que acá ellos están indicando, perdón, aquí que tuve problemas internos. Acá lo que quiero que tengan en cuenta es lo relacionado a los estándares. ¿Cuál es el estándar que están mencionando acá? Nema. Nema. El NEMA, ¿sí? ¿Se acuerda que ese ya habíamos hablado, pues no a fondo, pero lo hemos sacado a colación sobre todo para lo que eran las características de los motores? ¿Se acuerdan de nuestro último laboratorio? Cuando estuvimos viendo las placas de los motores. Entonces, entonces, lo importante, muchachos, es que ustedes siempre tengan en cuenta la norma. Entonces, por ejemplo, indistintamente donde se les pida trabajar esta parte, ustedes lo que deben ir a lo primero que deben acudir es a qué, al estándar, para saber ustedes qué tipo, por ejemplo, aquí de encapsulado, por llamarlo así, debe tener nuestra caja, ¿sí? Entonces, ahí ustedes deben ir a cada uno de los NEMA para identificar cuál es el que se ajusta a usted. Entonces, por ejemplo, se observan acá, entonces acá ya tenemos dos arrancadores de motores, ¿sí? Entonces, ojo con esta palabra, motor starter, que hace referencia a que arrancadores de motores, ¿sí? Estos se pueden asociar también como breakers. Aquí a nivel comercial se pueden conocer así. Pero sencillamente acá, digamos, tenemos dos tipos de dos tipologías. Es decir, aquí lo que ustedes tienen que ver más adelante es, por ejemplo, si se dan cuenta que es de girar, que es de perilla, entonces, on-off, eso no tiene ciencia. Más adelante, cuando estemos trabajando a fondo todos estos automatismos eléctricos, vamos a ver, por ejemplo, para qué sirve esto. Entonces, por ejemplo, aquí uno lo que regula, ¿sí me están escuchando? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Aquí en esta sección uno, por ejemplo, regula. Aquí sí se dan cuenta que dice 25A, aquí dice max, 25A max, 2320. ¿Qué La querrá decir? corriente. Nosotros aquí podemos ajustar Límite de corriente. la corriente máxima que va a soportar, en este caso, mi arrancador de motor, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, esos cálculos los vamos a hacer más adelante. Pero, por ejemplo, aquí usted ajusta. Por ejemplo, si no quiere que hasta lo Aló. máximo, sino que usted aquí, si se dan cuenta que esto se ajusta, es, por ejemplo, con un destornillador de estrella. Si se dan cuenta que es una concavidad para destornillador de estrella, Sí, señor. entonces uno ajusta. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero sencillamente quiero que se vayan familiarizando. Aquí, en esta posición, apagado y en esta, encendido. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Entonces, sencillamente, por ejemplo, que este es una referencia que trae de manera adicional protectores termomagnéticos, ¿sí? Están, digamos, él internamente trae un relé térmico, pero des en cuenta que aquí la referencia que nos dice, este es un arrancador de motor con protección con terminales, ¿qué es esta palabra? Screw. A ver, 5 para el que me diga. ¿Cuál palabra? Sí. A ver, Cristian, por favor. Esta. A ver, ustedes que son esta. Tornillo. Uy, casi. Nadie lo dijo, entonces me tocó 5 de regalárselo a los que no están. De tornillo, ¿sí? Terminales tipo tornillo. ¿Qué quiere decir? Entonces, aquí, de una vez, vamos a observar. ¿Sí ven acá? Aquí observamos cómo es la arquitectura externa, digamos si hablamos de sistemas electrónicos. La arquitectura externa de la mayoría de autómatas eléctricos es así. Digamos, usted lo tiene así, de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo tenemos que entradas y acá en esta parte tenemos que salidas. ¿Sí se dan cuenta? Observemos, vamos a ver que tenemos diferentes tipos de nomenclaturas, pero observemos, tenemos 1L1, ¿sí? Y abajo tenemos que 2T1, ¿sí? Aquí tenemos 3L2, ¿sí? Y acá el 2. Si se dan cuenta que los últimos números están relacionados su entrada con su respectiva salida, si se dan cuenta, 1 a 1, 2 a 2 y 3 a 3. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Señor. Entonces, o sea, saber leer la arquitectura externa de estos autómatas eléctricos realmente no es nada complejo. Entonces, aquí tenemos ya lo que son los contactores. Entonces, estos son los primeros autómatas eléctricos que nosotros vamos a manejar. Los contactores que son, digamos, de los más importantes